a abrir nuestras Biblias en el libro, en segunda carta de Corintios, capítulo 8. Vamos a leer aquí algunos versículos de la palabra del Señor. El día de hoy tenemos un mensaje especial para la iglesia de Cristo y yo espero que sea de mucha bendición para cada uno de los que hemos venido a este lugar. Segunda de Corintios, capítulo 8, vamos a leer del versículo 16 en adelante. Dice Pablo, narra Pablo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, me acompañan un ratico de pie. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes, le dice Pablo a sus hermanos allá en Corinto. Versículo 17, de hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Pablo está diciendo que Tito, cuando fue a visitar a los hermanos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Junto con él, versículo 18, les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al evangelio. Versículo 19, además las iglesias lo escogieron para que nos acompañen cuando llevamos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar, versículo 20, cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, dice Pablo, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Ese mismo versículo 20 y 21 en Reina Valera dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El día de hoy queremos hablar algo a la iglesia de lo que se ha hablado mucho por mucho tiempo y que quizás es necesario con cierta frecuencia estar recordando a la iglesia. Mucho, mis hermanos, se ha dicho y mucha blasfemia y muchas cosas malas se ha dicho en relación a las ofrendas que las iglesias recolectan semanalmente. Muchas cosas horribles hemos escuchado. Hemos escuchado que el pastor se roba las ofrendas. Hemos escuchado que el pastor vive, o sea, la iglesia pasa hambre y el pastor vive una vida de rico con las ofrendas que las personas traen. Hemos escuchado yo he escuchado personas decirles a otras, qué tontería tú, Dani, que la plata tuya, que te ganas con tanto sacrificio y esfuerzo, ir a dársela ya al pastor para que se la gaste. Hemos escuchado muchas cosas horribles de eso. También hemos escuchado semana tras semana que en las actividades de la iglesia, y no solamente en esta iglesia, en todas las iglesias a nivel mundial, semana tras semana hay un tiempo de culto, en la actividad, para que usted pueda venir a depositar una ofrenda al Señor. Y se dice que es una ofrenda para Dios. Y como usted entenderá, Dios no tiene cuenta bancaria, Dios no maneja pesos ni dólares, no maneja bolívares, nada de eso. Entonces muchas personas quizás no comprenden muy bien de qué se trata o por qué tanto énfasis en las iglesias de hoy en día en dar un tiempo, un espacio para darle al Señor algo económico, porque usted el día de hoy ya le ha dado una ofrenda al Señor. Usted le ha dado de su tiempo, le ha dado de su alabanza, de su voz, pero también hay un espacio que se dedica para dar algo económico para la obra del Señor. Y el día de hoy tenemos un mensaje dedicado a eso. Yo quisiera que usted, los que toman apunte, pudieran ir respondiendo ¿para qué nosotros ofrendamos? ¿Para qué nosotros ofrendamos? ¿Con qué propósito damos dinero al Señor? Si la Biblia dice que el Señor es el dueño del oro y de la plata, entonces ¿para qué quiere más plata? Si ya Él es el dueño de todo. Así dice la palabra del Señor. Dice que Dios es dueño del oro y de la plata. Entonces, ¿para qué usted y yo traemos ante la presencia del Señor ofrenda económica, ofrenda de dinero? Vamos a compartir algo sobre eso. Y volviendo a la lectura que acabamos de tener, el apóstol Pablo se dirige a sus hermanos en Corinto, y él les hace referencia a una persona llamada Tito, la cual esa persona llamada Tito había ido a visitar a la iglesia, y dice la palabra del Señor que lo hizo con mucho entusiasmo y lo había hecho de buena voluntad. El versículo 19 menciona que a esa persona llamada Tito, la iglesia la encomendó para llevar una ofrenda. Una ofrenda, dice la palabra del Señor. Y Pablo dice, nosotros queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos esta generosa ofrenda o este generoso
donativo. Yo quiero decirle, mi hermano, que el día de hoy este mensaje tiene como propósito que usted no critique, o si hay algún pensamiento allí erróneo de lo que se hace con el dinero dentro de la iglesia de Cristo, usted pueda quitarse ese mal pensamiento de su mente. Y yo quisiera decir lo mismo que Pablo dijo en el versículo 20. Quiero evitar con este mensaje cualquier crítica sobre la forma en la que administramos las ofrendas. Yo no sé si usted da la ofrenda pensando que es mucha plata o mal pensando, no sé con qué intención usted lo hará, pero me gusta que Pablo tiene la buena voluntad de evitar de que usted y yo pensemos mal. Eso es maravilloso. Dice además que cuando nosotros o la iglesia administra las ofrendas que se traen al altar, debemos hacer lo correcto delante de Dios primeramente, pero el versículo 21 dice que también Pablo se interesa por hacer las cosas bien delante de ustedes, delante de cada uno de los que participan de ese tiempo de ofrenda, evitando cualquier crítica, evitando cualquier censura, evitando cualquier cosa maliciosa que pueda sembrarse en nuestros corazones y que pueda perjudicar a la obra de Cristo. Además, este mensaje también tiene como propósito, además de saber para qué nosotros debemos ofrendar, con qué propósito nosotros ofrendamos, también luego que tú conozcas el para qué, también es motivarte a que lo hagas con amor y de forma generosa, porque Pablo dice, una ofrenda abundante tenía él en sus manos junto con su equipo de trabajo y ellos tenían que administrarla. No era una ofrenda pichirre, una ofrenda poquita, no, era una ofrenda abundante, una ofrenda generosa. Bien, yo hace tiempo prediqué algo referente sobre las ofrendas y voy a volver a mencionar lo que una vez le escuché a un pastor. Un pastor dijo que cuando un pastor toma la decisión de predicar sobre esto, las personas que son generosas dicen gloria a Dios, se emocionan porque van a hablar sobre dar, sobre ofrendar, pero las personas que son pichirres o, como dicen por ahí, codos, como que arrugan la cara un poquito. Eso lo percibe uno desde el altar, así que ponga su mejor sonrisa para que el pastor no se vaya pensando que usted no es una persona generosa y lo vea yo así como con esa cara de susto o con esta cara. Eso se lo escuché a un pastor, pero yo estoy convencido que es un mensaje necesario para la iglesia de Cristo. Y cómo nosotros podemos, cómo yo como pastor puedo enseñarles a ustedes para qué se utilizan las ofrendas dentro de la iglesia, por medio de la palabra del Señor. Porque entendemos que el ofrendar es algo que el Señor estableció en su palabra desde siempre, desde el inicio del pueblo de Israel. Durante el Señor Jesucristo el pueblo ofrendaba, y luego del Señor Jesucristo vemos ejemplos como el de la iglesia de Corinto, que ofrendaban abundantemente para el ministerio misionero de Pablo. Pablo era un siervo del Señor que viajaba por el mundo y para pagar los barcos eso necesitaba dinero, para alimentarse necesitaba dinero, y habían iglesias como la de Corinto que ofrendaban abundante y generosamente para que la obra del Señor pudiese extenderse. Ese es un ejemplo de que es necesario el ofrendar y es un ejemplo de para qué las ofrendas se pueden utilizar. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 15:7. Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. El Señor está diciendo al pueblo de Israel, cuando ustedes lleguen a la tierra que yo les voy a dar y vean personas pobres, no sean pichirres, no sean egoístas, sino que no endurezcas tu corazón. Antes bien, versículo 8, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. Préstale generosamente lo que necesite. Vamos a compartir algunos puntos y yo quisiera que prestaran atención. ¿Para qué ofrendamos? ¿Para qué la iglesia de Cristo administra una ofrenda? Una de esas razones es para ayudar a los más vulnerables. Ayudar a los más vulnerables. La iglesia de Cristo recibe parte de su ofrenda, él utiliza o debe utilizarla para ayudar a los más vulnerables. ¿Quién es el más vulnerable? Quizás el viudo, la viuda, el pobre, quizás el huérfano, el anciano también puede ser una persona vulnerable que requiere que la iglesia de Cristo la ayude. Y para ponerles un ejemplo maravilloso de esto es que
la semana pasada a la iglesia de Dios con nosotros recibió una ofrenda generosa de 8 cajas de material bíblico, Biblia, material para jóvenes, material para niños. Y esa ofrenda que usted como iglesia, porque esa ofrenda es suya, es para usted, esa ofrenda usted y yo la recibimos porque hay iglesias en otros países que quizás tienen una economía mucho mejor, más pudiente, una economía más estable, y Dios puso en sus corazones ayudar a las iglesias más vulnerables de Venezuela. Es un ejemplo de cómo la iglesia de Cristo administra las ofrendas para ayudar al que más lo necesite. Quizás para nosotros, para la iglesia de Venezuela, comprar 3 cajas de Biblia para regalarlas económicamente tiene un costo importante. Pero esas iglesias, esos ministerios que Dios ha establecido, los utiliza para ayudar a los más vulnerables. Ayudar a las iglesias de Venezuela, a las iglesias de Colombia, también recibieron esa bendición. La iglesia de Cristo, con las ofrendas que recibe, las debe, o parte de esas ofrendas las utilizamos para bendecir al que lo necesita. Si hay una persona pobre, dice la palabra del Señor, hay que tenderle la mano generosamente a la persona que lo necesite. Dice la palabra en Hechos 2:44, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Mira lo que hacía esta iglesia: vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Imagínese usted el pastor diciéndole que venda su casa, su carro y su moto para dar. Yo creo que la palabra del Señor nos da un maravilloso ejemplo de cómo podemos ofrendar para ayudar al que más lo necesite. En la iglesia de Cristo, como entenderán, hay personas económicamente más pudientes o con una economía más estable que otras, y la palabra del Señor nos manda como iglesia que las ofrendas que recibimos, parte de esas ofrendas las utilicemos para ayudar al que lo necesita. Al que lo necesita y según la necesidad de cada uno. Hay 2 principios bíblicos allí. El primero está en Deuteronomio 15:8. Dice: al pobre préstale generosamente lo que necesite, lo que requiere. Fíjate que la iglesia no manda darle lujos al pobre, no, lo que necesite. Y en Hechos vemos el principio de que se reparte o se da de acuerdo a la necesidad de cada uno. O sea que usted como iglesia no puede ponerse bravo si usted es considerado como quizás no tiene tanta necesidad como otra persona la tiene. La palabra de Dios nos manda a dar de acuerdo a la necesidad de cada uno. 1 Timoteo 5:16, Pablo le dice a Timoteo: si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Ojo con esto: así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Ahí la palabra del Señor le está diciendo a la iglesia: atiendan a las viudas desamparadas. Pero si hay viudas que tienen familia y la familia pueden apoyarle económicamente, es una responsabilidad principalmente de la familia apoyar a las viudas, apoyar quizás al más necesitado. Pero también es una necesidad y un deber de la iglesia atender al desamparado, al que lo necesite. Entonces, cuando usted venga a la casa del Señor a ofrendar, sepa que parte de esa ofrenda se está utilizando para ayudar a alguien que lo necesite. Y eso debe llenarle a usted de gozo, el hecho de saber que usted tiene cómo dar para que otro reciba. Eso es algo maravilloso. Yo quiero que usted imagine todas las personas que ofrendan en otros países para bendecir en estos tiempos, en estos últimos años. La iglesia en Venezuela ha sido muy bendecida por iglesias de otros países. Personas que han ofrendado generosamente. Ellos ni saben el nombre suyo, ni saben el nombre de esta iglesia, pero ellos están ofrendando para ayudar al más necesitado. Y es la actitud que tú y yo debemos tener. Es un ¿para qué ofrendamos? Ofrendamos para ayudar a los más vulnerables o al que es más vulnerable. Vamos a compartir varios puntos. Este es el primero de ellos y quiero ir enseñándole que aunque hay que ayudar a los más vulnerables, no toda la ofrenda de la iglesia debe ser utilizada para eso. Debemos administrarla, como dice Pablo, de forma que no haya crítica. Debemos administrarla correctamente, dice Pablo, delante del Señor y delante de los hombres. Lo que significa que no todo lo que usted deposita en el altar es para ayudar a los más vulnerables. Y todos los ingresos los utilizamos en eso, ¿no? La palabra del Señor enseña que también debemos utilizar ese dinero, esa ofrenda que el Señor nos permite traer al altar, las debemos utilizar en otros aspectos. Y vamos al segundo punto. Dice la palabra en Esdras 2:68. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos, escuche esto, algunos,
Algunos jefes de familia dieron donativos, ofrendas, para que se reconstruyera el templo de Dios en el mismo sitio. De acuerdo con sus capacidades económicas, dieron para la obra de reconstrucción 488 kilos de oro. Yo no sé, eso me suena mucho dinero, suena mucha plata. Esto fue hace más de 2000 años atrás, aproximadamente 2500 años atrás, 2600 años atrás. Dieron 488 kilos de oro, o sea, era algo abundante. Dieron 2750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. Esa fue una ofrenda que algunos jefes de familia dieron. ¿Y para qué la dieron? En este caso la dieron para la reconstrucción del templo. Y cuando hablo de templo, usted es templo, pero estamos hablando del templo físico. Templo físico. Todo lo que usted ve aquí, mi hermano, usted puede voltear y ver, todo lo que está aquí tuvo un costo económico. Un costo económico que el Señor permite que usted y yo tengamos para sostenerlo, para construirlo. Todo lo que usted ve en la silla en la que usted está sentada tuvo un valor económico. Y parte de las ofrendas que usted deposita o trae a la casa del Señor son utilizadas para la infraestructura del templo y de todos sus elementos. Cuando hablo de infraestructura, hablo de paredes, de techo, para que cuando llueva no se moje usted, para que no le dé sol. Hablo de los aires acondicionados para que usted no se queje por el calor. Hablo de cada ventilador, cada elemento, cada silla, cada escoba. Todo lo que usted ve en este lugar se ha logrado con las ofrendas que usted y yo traemos al altar. Y en tiempo de Esdras era una situación muy especial, porque el templo, producto de la guerra, estaba totalmente destruido. Estaba destruido, acabado, ya no estaba el templo, estaban ahí las ruinas del templo. Y para poder reconstruirlo, lo hicieron con ofrendas que las personas dieron para la reconstrucción del templo. O sea que la segunda razón por la cual, o para la cual usted y yo ofrendamos, es para que este templo físico pueda sostenerse y mantenerse. Para eso usted ofrenda. Así que no piense que es para que el pastor se robe los diezmos, no piense eso. No piense que es para darle toda la plata al que lo necesita, porque aquel es pobre y no trabaja, entonces hay que mantenerlo. No piense eso. También ese dinero se utiliza para la infraestructura del templo en el cual el Señor nos permite estar. Amén. Tenemos un techo, tenemos un hermoso lugar, una hermosa infraestructura, eso es maravilloso. Hace muchos años atrás personas generosamente ofrendaron para que usted y yo disfrutemos de esto. Y nosotros actualmente debemos seguir ofrendando generosamente para que nuestros hijos puedan seguir disfrutando de este espacio, de este lugar maravilloso. Dice 2 de Crónicas 29, 6. Entonces, en este caso, era cuando se iba a construir por primera vez el templo. Entonces, los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1000 y de 100 soldados, y los encargados de las obras del rey, hicieron sus ofrendas voluntarias. No diga, no, que el pastor no nos obliga a dar diezmos. No diga eso. Usted da voluntariamente de acuerdo a su capacidad y lo que usted tenga en su corazón. Donaron para las obras del templo de Dios, miren estas ofrendas, 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro. Mucha plata, mucho dinero. 330,000 kilos de plata y alrededor de 600,000 kilos de bronce y 3.300.000 kilos de hierro. Es mucha. Yo no sé cómo hicieron ese conteo en aquellos tiempos sin la tecnología que tenemos ahora, pero fue una ofrenda súper, ultra generosa para la construcción del templo por primera vez. Por primera vez el pueblo de Dios no tenía un templo y Dios le había delegado esa función a David, pero bueno, después Dios le pasó le delegó esa función a Salomón, y cuando se iba a emprender todo esto, se requería económicamente una inversión importante. Y esa inversión salió ¿de dónde? De la ofrenda voluntaria de cada uno de ustedes, de cada uno del pueblo. Así que aquí vemos que todo lo que se emprenda para el templo, para la obra de Dios, debe salir de nuestra ofrenda voluntaria con amor, porque entendemos que esta es nuestra casa, y así como usted invierte en su casa para ponerle cerámica al baño o ponerla más bonita, esta casa debe estar más hermosa cada día más, y usted y yo debemos seguir dando para ella. Los que tenían, continúa ahí la palabra, los que tenían piedras preciosas las entregaron a Jehiel el gersonita para el tesoro del templo. Ese era como el tesorero, Jehiel, tiene ese nombre tan bonito de la palabra ahí.
Jehiel el gersonita, entregaban a él las piedras preciosas para el tesoro del templo. El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor, y también el rey David se sentía muy feliz. Todos estaban contentos porque todos entendían de que eso era una bendición para todo el pueblo. No era una bendición nada más para los sacerdotes que iban a estar allí ministrando en el templo, no. Todos estaban contentos porque todos pudieron aportar, desde el rey David, que era la cabeza, el líder del pueblo de Israel en esos tiempos. Todo el pueblo estaba muy contento. Así que cuando usted y yo emprendamos como iglesia alguna obra de infraestructura, usted debe estar contento y participar voluntariamente y alegrarse y ponerse feliz y decir cómo puedo dar para que la obra continúe creciendo, para que esta infraestructura, para que el espacio sea agradable, para que el espacio sea cómodo, para que podamos seguir viniendo a este lugar. Para eso usted ofrenda. Usted ofrenda para ayudar al más vulnerable, y lo que usted da al Señor también es para la infraestructura y todos los elementos de este lugar. Cuando hablo de elementos, quiero mencionarles que en aquel tiempo los sacerdotes vestían túnicas especiales, habían algunos elementos, quizás no habían aires acondicionados, en aquel tiempo obvio no lo había, pero habían elementos necesarios para que la obra se llevara a cabo. Habían instrumentos musicales, habían levitas que tocaban trompetas, todos esos elementos se compraban con las ofrendas del pueblo. Así que este teclado que usted ve aquí, cada instrumento se ha comprado con las ofrendas de cada uno de nosotros. Que voluntariamente, eso debemos alegrarnos, debemos contentarnos y debemos estar plenamente satisfechos cuando venimos a la casa del Señor a ofrendar. La segunda razón. Además, escuche esto, una ofrenda, y quiero hacer una especie de paréntesis aquí. Pablo dice que ellos administraban bien las ofrendas para no ser criticados y no ser censurados. Una ofrenda sin censura requiere administradores reconocidos. Quiero hacer un paréntesis aquí. Una ofrenda sin censura requiere administradores reconocidos. Fíjense que en lo que acabamos de leer había un hombre llamado Jehiel el gersonita, que era como el tesorero. Era el que recibía las ofrendas, y Jehiel el gersonita era conocido. Era conocido por el pueblo como el que administraba. Él recibía las ofrendas y él las administraba. Yo lo voy a hacer lo voy a llevar a pensar. ¿Qué tal si Jehiel el gersonita se robaba las piedras preciosas y las vendía en el mercado negro para ganar plata? Fíjense que la palabra del Señor no profundiza en eso. Pero cuando usted trae a la casa del Señor, usted no debe estar pensando en quién administra eso. Es notorio que debe haber un administrador, por supuesto que si Jehiel el gersonita era uno de los encargados. Pero hay una responsabilidad para los que administran, y hay una responsabilidad diferente para el que da. Su responsabilidad y la mía es dar. Al que Dios le ha delegado administrar, que en este caso era Jehiel el gersonita, y en el caso era Tito y Pablo, que Pablo menciona que Tito era el que iba a llevar la ofrenda. Imagínense que Tito agarre esa ofrenda abundante y por el camino llega allá con la mitad de la ofrenda. Es una responsabilidad que Dios le había dado a cada administrador. Pero la responsabilidad de la iglesia de Corinto y del pueblo era dar, y hay una responsabilidad especial a todo aquel que administra. Así que los que somos administradores de las ofrendas del Señor, yo quisiera que usted leamos allí lo que dice la palabra. Además, dice 2 Corintios 8:9, además las iglesias lo escogieron, repito la lectura, esto es Tito. Además las iglesias escogieron a Tito para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Esa es una responsabilidad de los administradores. Debemos hacerlo para honrar al Señor y para demostrar pasión por la obra del Señor. Filipenses 4:18 dice, yo he recibido todo lo que necesito y aún más, dice Pablo. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Fíjense que la palabra del Señor menciona a Tito, en otra oportunidad menciona a Epafrodito, y allá con el pueblo de Israel menciona a Jehiel, que eran como administradores o encargados de las ofrendas. O sea que dentro de la iglesia, cada iglesia tiene un equipo de tesoreros, un equipo de administradores económicos. ¿Por qué? Porque es necesario y porque es un principio bíblico.
Usted dirá, pero yo quiero saber, qué se hace con las ofrendas. Hay administradores encargados para eso. En cada iglesia tiene su equipo de trabajo, como lo tenía Pablo, y dice la palabra, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Quiero que estén ojos a esto, a lo que voy a decir. Los administradores deben ser de buen ejemplo, para que la ofrenda no sea censurada, para que no haya mal pensamiento. Piense que Tito era una persona reconocida por todos, era una persona de buen testimonio. Jehiel el Gersonita, dice la palabra del Señor, que era también reconocido, todo el pueblo sabía que él era el administrador. Y en este caso Epafrodito fue uno de los encargados para llevar una ofrenda a Pablo, al apóstol Pablo. Así que la ofrenda que usted deposita aquí, hay personas que administran ese dinero. Y esas personas deben hacerlo, como dice allí la palabra del Señor, para honrar a Dios y también para honrar a ustedes, para que no haya críticas o censuras dentro de la obra del Señor. Una ofrenda sin censura requiere administradores reconocidos, para que sepamos. ¿Estamos claros con eso? ¿Les motiva a ofrendar más o no? Gloria al Señor. Dice el número 18:8. El Señor le dijo a Aarón, yo mismo, dice el Señor, te he puesto a cargo de todas las cosas sagradas que los israelitas me traen como contribución. ¿A quién le dijo Dios eso? A Aarón. El Dios mismo lo puso como encargado, como administrador. A ti y a tus hijos se las he entregado como su porción consagrada, como estatuto perpetuo. Te corresponderán las cosas más sagradas, le dice Dios a Aarón, que no se queman en el altar. Tuya será toda la ofrenda que presenten los israelitas, junto con las ofrendas de cereal, los sacrificios expiatorios y los sacrificios por la culpa. Todo esto que ellos me traen será algo muy santo para ti y para tus hijos. Y Dios le dice a Aarón, comerás de las cosas más sagradas y las considerarás santas. Todo varón comerá de ellas. También te corresponderán las contribuciones de todas las ofrendas mecidas que me presenten los israelitas. A ti y a tus hijos y a tus hijas se las he dado como estatuto perpetuo. Versículo 12. De las primicias que ellos traigan al Señor, te daré también lo mejor del aceite, del vino nuevo y de los cereales. Hay muchas cosas aquí para compartir. Otro paréntesis que quiero hacer. En aquel tiempo, cuando las personas comenzaban a ofrendar, ofrendaban oro, hierro, plata, cereales, trigo. ¿Por qué? Porque literalmente las personas de aquel tiempo vivían del cultivo, vivían de la tierra. Quizás no había ese manejo económico que hay en estos tiempos. Usted puede decir, pastor, yo tengo un racimo de topocho, una mata de topocho y yo quiero ofrendar un racimo de topocho. Usted puede hacerlo, por supuesto que puede hacerlo. Pero en estos tiempos entendemos que nos manejamos económicamente, sí, financieramente. Y usted quizás tiene un sueldo, un ingreso económico, y usted va a dar esa ofrenda. Usted puede, como en estos tiempos las personas le daban las primicias al Señor de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos vivían de la tierra. Ellos vivían de la tierra. Si tenían un sembradío de lechosa, bueno, le daban las primeras lechosas, las traían al templo, y el sacerdote se encargaba de administrar esas lechosas. Quizás en estos tiempos usted no tiene sembradío de lechosa, pero usted tiene el primer sueldo del mes, el primer sueldo del año, no sé. Pero la manera en la que ese pueblo ofrendaba en estos tiempos, entendemos que es algo económico, lo que usted y yo traemos al altar. Usted puede traer un racimo de topocho y nos cae un racimo de topocho. Pero si usted le nace en su corazón ofrendarlo, usted puede hacerlo, por supuesto, que yo voy a poner al lado del alcoholismo. La tercera razón para la cual ofrendamos es para sostener a los encargados del ministerio, de la obra. Sostener a los encargados del ministerio. Fíjense que Dios eligió a Aarón y a todos sus hijos para ser los administradores y los que trabajaran en el templo. Allí podemos decir, como principio bíblico, que es de las ofrendas que se traen al altar, se debe sostener al ministerio pastoral de la iglesia, porque son los encargados de administrar o es el liderazgo principal que Dios ha puesto dentro de la obra. Eso parece un poquito a lo que dice la gente de que el pastor se roba la ofrenda. Pero no es así. Quiero que compartamos otra porción de la palabra. En aquel tiempo, dice el Señor, designó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y estar en su presencia. Eso es Deuteronomio
10:8. Y para ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre, como hasta hoy lo hace. Dios, escuche esto, Dios destinó a toda la tribu de Leví para servir en el templo, para trabajar. Ellos eran los músicos, de la tribu de Leví salían los sacerdotes, los tesoreros, todo lo que tenía que ver con el templo estaba en manos de la tribu de Leví. Y dice la palabra, por eso, como ellos eran los encargados del templo, por eso los levitas no tienen patrimonio alguno entre sus hermanos, pues el Señor es su herencia, como Él mismo lo ha declarado. Usted dirá, qué bonito debe ser vivir de las ofrendas, pero ¿saben qué le pasaba a los levitas en aquel tiempo? Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel, y ellos eran los únicos que no le iban a dar ni una hectárea de tierra. Ellos no iban a participar de ese patrimonio. ¿Por qué? Porque ellos iban a servir en el templo y ellos iban a vivir de las ofrendas que Dios les permitiera a ellos tener. Fíjense que el ministerio dentro de la obra, aunque a veces hay personas equivocadamente lo ven que quizás es solo económico, y lamentándolo mucho, quizás sí, hay siervos del Señor que se han aprovechado financieramente de la iglesia, que se han enriquecido de la iglesia. Eso sí ocurre, mi hermano. Tristemente, quizás un mal testimonio, una mala administración. Pero es correcto bíblicamente que los que sirven en el ministerio vivan del ministerio, económicamente hablando. Eso es un principio bíblico. Para la gloria del Señor, uno escucha testimonios en estos tiempos de pastores que pueden dar gloria a Dios porque no viven de la obra. Tienen quizás otros ingresos económicos y pueden destinar ese ingreso que la iglesia debería darle a ellos para sostenerlos, y ellos lo destinan para otros ministerios, para que la obra siga extendiéndose. Pero es responsabilidad del pueblo y de las ofrendas que se dan al Señor. Los encargados, los levitas en este caso, tenían que vivir de las ofrendas. ¿Por qué? Porque ellos hasta arriesgaban su vida por la obra. ¿Saben qué hacía un sacerdote? Tenía que presentar la ofrenda, el corderito allá con todos los pecados del pueblo. Muchos de ellos perecieron, muchos de ellos murieron haciendo eso, presentándose ante la presencia del Señor. Ellos no tenían la aspiración, va a tener 100 cabezas de ganado. No podían tener esa aspiración. Entonces era correcto y justo delante del Señor de que si ellos iban a dedicar su vida al servicio de la obra, también es justo y correcto que ellos puedan ser bendecidos y vivir de las ofrendas del pueblo. Eso es un principio de Dios. No lo dice el pastor, lo dice la palabra. Ahora continuamos leyendo allí. Eso fue en tiempos de Moisés. Josué 18. Cuando el país quedó bajo el control de los israelitas, cuando ellos logran acceder a la tierra prometida, toda la asamblea israelita se reunió en Silo, donde habían establecido la tienda de reunión. Para entonces quedaban 7 tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. El pueblo de Israel obtuvo un poco de hectáreas de tierra, una nación entera, y comenzaron a distribuirla. Bueno, a ti te toca para allá, tanta tierra para ti. Y cuando Josué les manda a inspeccionar la tierra y dice: cuando hayan terminado la descripción de las 7 regiones, tráiganmela y yo las asignaré, echando suertes en presencia del Señor nuestro Dios. Versículo 7 de Josué 18. Los levitas, como ya saben, no recibirán ninguna porción de tierra, porque su herencia es su servicio sacerdotal ante el Señor. Entonces, cuando uno entiende esto, que los siervos de Dios, los ministerios pastorales, las personas que dedican su vida entera al trabajo misionero, a viajar por el mundo, a predicar la palabra del Señor, a llegar a lugares que tú y yo ni imaginamos, nosotros entendemos que esas personas, como dedican su vida al servicio del Señor, ellos tienen el derecho de parte de Dios de vivir de las ofrendas, de parte de las ofrendas. Nuevamente digo, no todas las ofrendas son para sostener un ministerio, no todas las ofrendas son para eso. Ya hemos compartido 3, son para ayudar a los más vulnerables, para mantener la infraestructura del templo y también para sostener el ministerio pastoral. Pablo es un claro ejemplo de eso. ¿Saben qué hacía Pablo? Viajó por muchas naciones compartiendo el evangelio y las iglesias le enviaban ofrendas. Y más sin embargo, Pablo era uno de esos siervos de Dios que él trabajaba para sostenerse a sí mismo. En estos tiempos hay pastores
hay líderes de iglesia que además de percibir una ofrenda de parte de la iglesia por el servicio que brindan al Señor, también obtienen otros ingresos, trabajan como Pablo, y eso debe aún más llenarnos de pasión para apoyar los ministerios dentro de la iglesia. Un misionero que hace 39 años, hace más de 40 años, llegó a este pueblo con una visión de fundar lo que usted ve hoy ahorita. La mayor parte de lo que usted ve construido fue porque Dios utilizó un hombre que dedicó su vida para compartir el Evangelio. Y ese hombre tenía el derecho de parte del Señor de vivir de las ofrendas, así como los levitas y así como los pastores que dedican toda su parte de su vida o gran parte de su vida al servicio en el templo, en la obra del Señor. Mateo 10, versículo 9. No lleven oro, ni plata, ni cobre. Esto lo dice el Señor Jesús. Lo dijo el Señor Jesús cuando envió a sus discípulos a predicar. Les dijo: no lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Estos discípulos iban a predicar el Evangelio y ellos eran merecedores de recibir sustento. O sea, un pastor, un líder de iglesia es merecedor de que se sustente de parte de las ofrendas de la iglesia. Y no lo dice un hombre, lo dice la palabra del Señor. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Bien. Vamos 3. ¿La recuerdan? ¿Para qué te ofrenda? Para ayudar a los más vulnerables, para sostener esto que usted ve aquí, para todo, y también para sostener el ministerio de la obra, los encargados del ministerio. Por último, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 5:19. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Eso lo dijo Pablo, se lo dijo a la iglesia que estaba en Filipo, pero yo creo que Dios le dice eso a la iglesia de Dios con nosotros. Yo lo creo. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Lo último, y pudiéramos decir que es como un resumen de estos 3 puntos que hemos compartido: usted ofrenda para el desarrollo de la obra. Para eso usted ofrenda, para el desarrollo de la obra, para que la obra pueda funcionar o continúe funcionando, para que como iglesia podamos comprar folletos evangelísticos y dárselo a una persona, para que podamos comprar Biblias y regalársela al que quiera una Biblia, para poder comprar instrumentos musicales para adorar al Señor. Y cuando hablo de desarrollo, ya no me refiero a lo físico, a la infraestructura, que ya lo hablamos. Cuando hablo de desarrollo de la obra, me refiero a la labor que Dios le ha dado a la iglesia de Cristo, que es compartir el Evangelio. Me refiero a eso. Para que la iglesia pueda seguir creciendo, se requiere de misioneros, de personas que viajen largas distancias, de personas que dediquen su vida a compartir el Evangelio en otras naciones. Y con tu ofrenda y mi ofrenda, nosotros podemos llevar ofrendas a otros siervos del Señor, para que los necesitados dentro de la iglesia puedan seguir creciendo, puedan recibir un apoyo allí de parte de la iglesia de Cristo. Para eso usted y yo ofrendamos, para que todo lo que emprendamos podamos alcanzarlo. No, escuche esto, no es que la iglesia se mueva financieramente, no es que la iglesia necesite de tu dinero para poder funcionar, no. Tú necesitas aprender a dar al Señor para que tú puedas seguir creciendo. ¿Sabes qué? Cada vez que tú le das al Señor, tú creces. Cada vez que tú eres más generoso con el Señor o con la obra del Señor, y tú te estás comprometiendo al crecimiento de la obra, al desarrollo de la obra, tú estás entendiendo cada uno de estos puntos que hemos compartido, y tú lo vas a hacer con más amor y con más pasión y con mayor generosidad. Para eso usted y yo ofrendamos. Así que yo quiero en este tiempo que usted tome sus diezmos y sus ofrendas allí en su mano. Vamos a darle al Señor, parte de lo que ya Él nos ha dado.
Y quiero decirte que por mucho que tú quieras, que tú decidas darle al Señor, es nada comparado con lo que el Señor ya nos ha dado. Es nada, es muy poquito, pudiéramos decir. Pero el Señor no mira que tanto tú das, sino que él dice la palabra que Él mira es si lo estás haciendo voluntariamente, si lo estás haciendo con disposición y si lo estás haciendo con un corazón sincero y comprometido con el desarrollo de la obra, con el crecimiento de la obra. La iglesia lleva a cabo proyectos, tiene anhelos como iglesia, anhelos de infraestructura, anhelos de crecimiento numérico, y todo eso, o parte de esas metas, nosotros las alcanzamos con las ofrendas que tú y yo traemos voluntariamente al Señor. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, tome su ofrenda ahí en su mano. Mi Dios, te alabamos y te glorificamos porque eres bueno, Señor.